¿Qué tal? Que nuestro Señor Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente para gloria de su precioso nombre. Muchas gracias por acompañarnos en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús, Gálatas 2:20. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero presentarte en este día otro atributo de nuestro Señor Jesús en cuanto a su precioso nombre. Permíteme compartir mi pantalla contigo. Y el atributo que quiero compartir contigo en esta mañana es que nuestro Señor Jesús es el Elohim, es el Creador, el Todopoderoso. Como siempre, te recuerdo en estos videos, desde que iniciamos, el único objetivo es conocer a nuestro Señor Jesús. ¿Quién es Él? No nos interesa conocer cosas acerca de Él. No nos interesa tener conocimiento acerca de Él, sino conocerlo a Él. Ese es el propósito de este canal, que podamos conocerlo, que podamos tener una intimidad con Él, como a Él le agrada, conforme a su voluntad, adorándolo, glorificándolo, levantando, exaltando su precioso nombre y mostrando a las naciones que Él es Jesús, porque a eso nos mandó, que le digamos a las naciones, que vayamos por todas las naciones haciendo discípulos de Él para la honra y la gloria de su nombre. Este atributo del nombre del Señor Jesús, Elohim, acuérdense que es uno de tantos, uno de miles, uno de cientos de miles de sus atributos. Sin embargo, repetimos nuevamente, el nombre de Dios solamente es uno. La versión que también estamos utilizando en este momento es la Biblia textual en su versión 4. Sin embargo, compartiremos también contigo la versión Reina Valera en la herramienta de Ainsworth. Recuerdas que tiene Strong y su morfología para que en un momento dado podamos contemplar las palabras en hebreo. Y también próximamente lo vamos a empezar a hacer en otro video que compartiré próximamente contigo. También en griego, cuando hablemos de el Olam también parecido a Elohim, pero es el Olam, ese Dios eterno. Y en griego también te voy a compartir este precioso atributo. Te vuelvo a repetir, no se trata de que sepamos idiomas, hebreo o griego, simplemente es conocer a Dios en la riqueza del idioma en que Él se dio a conocer y podamos saber todo, absolutamente todo de Él. Cuando Él nos enamora, ¿te acuerdas que en otro video te compartí el Salmo 25, versículo 14, cuando Él nos enamora de su nombre y pone en nosotros ese querer, ese hacer, ese temor a su precioso nombre? Queremos conocerlo en todos los idiomas y en todos los sabores, en todas las melodías, en todos los colores que pueda ser posible. En una ocasión, una de mis hermanas me comentaba y decía, cuando a nosotros nos gusta una canción, pues tratamos de escucharla en todos los géneros posibles, instrumental, mariachi, como sea. Y sucede lo mismo con nuestro Señor Jesús, pero a una escala mayor, cuando conocemos su precioso nombre y Él nos va enamorando de Él, queremos saber absolutamente todo de Él, porque Él es nuestro amado y podemos amarlo, porque Él nos amó primero. Gloria, gloria a su precioso nombre de mi Señor Jesús. Este atributo Elohim, el Creador, el Todopoderoso. Jesús, nuestro Señor Jesús, es el Creador Todopoderoso del universo. La forma plural de Él es Elohim, es la forma plural de Él. ¿Te acuerdas que ya hay otro video por ahí en nuestro canal de Él, precisamente? También hay otro que es el Ayón, etcétera, que es una combinación de estos atributos, pero bueno, Él significa Dios, recuerda Dios, ¿sale? Entonces, aquí se presenta como Elohim y es el plural precisamente. Y
Este atributo podemos encontrarlo, por ejemplo, en la palabra, en su palabra preciosa, y lo podríamos ver en Génesis 1:26, relacionado directamente con toda su creación. Permíteme compartir nuestra herramienta de Eastword contigo. Vamos a detener aquí y vamos a cambiar a nuestra herramienta para compartirte esta preciosa cita y veamos cómo nuestro Señor, ese Elohim, ese Dios todopoderoso, creador del universo, se relaciona precisamente con su creación. Y vamos a ir viendo cuál es el objetivo de ello. Génesis 1:26 dice la palabra, y dijo Elohim: hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que reptea sobre la tierra. Vemos aquí a este Elohim relacionado con toda su creación. Podemos verlo en los siguientes versículos, por ejemplo, en el 27, Elohim Aleph Tav, acuérdate, es en hebreo, la primera letra y la última letra. Aleph es la primera letra del alefato, así se denomina, y Tav es la última letra del alefato. Dice, creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Si tú ves el versículo 28 también, y Elohim los bendijo, y luego el 29, y dijo Elohim. Entonces, vemos aquí a este Dios todopoderoso, creador del universo, relacionado precisamente con su creación. Permíteme regresar aquí algunos versículos para que tú lo puedas ir viendo. Versículo 25, hizo Elohim. Versículo 24, dijo Elohim. Versículo 22, por ejemplo, si tú te das cuenta, y Elohim los bendijo, y acá, y vio Elohim, etcétera. Lo que quiero mostrarte es que veamos cómo a la luz de la palabra aparece este atributo relacionado directamente con su creación. Permíteme regresar acá a nuestra presentación que te estaba compartiendo y listo. ¿Qué nos dice la palabra acerca de Jesús? Porque tal vez me digas, bueno, está hablando de Elohim, el creador del universo, tal vez pensamos en Yahvé, Jehová, como quieras denominarlo, en estas transliteraciones que se hacen acerca de este precioso nombre. Ok, bueno, vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, Colosenses 1, versículo 16, dice, porque en él, si tú observas los versículos anteriores, está hablando de Jesús, el Cristo. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por él y para él. Y entonces empezamos a comprender a la luz de la palabra, a través del discernimiento que nos da el Espíritu Santo, siempre por gracia, siempre por su revelación, siempre por su misericordia, empezamos a comprender y a entender cuál es el sentido de la creación. ¿Por qué Dios se relaciona con su creación? Es más, ¿por qué Dios creó su creación o hizo todo cuanto existe? Y nosotros podemos ver muchísimas citas que nos dice, por ejemplo, en Isaías 43:7, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Entonces fuimos creados para alabar a Dios igual que su creación. Ahorita lo vamos a ir viendo a lo largo de este video para la honra y gloria de su precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas, todas, dice, han sido creadas por Él, pero también han sido creadas para Él. O sea, no fueron creadas por Él con un propósito diverso, que hicieran lo que quisieran. No, fueron creadas por Él, pero fueron creadas para Él. Todo absolutamente fue creado para adorarlo, como te estaba comentando, y darlo a conocer. ¿Cómo podemos adorarlo? ¿Cómo podemos glorificar ese precioso nombre? Dándolo a conocer. Recordarás que en Juan 15:8, por ejemplo, dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es ese fruto? A lo mejor nos quedamos en la vid, ahí en capítulo 15 de Juan, y a lo mejor no nos queda muy claro cuál es ese fruto.
Pero si nosotros vemos, por ejemplo, Hebreos 13:15, pues nos dice, ofrezcan a Dios siempre sacrificios de alabanza. Y luego dice, coma, es decir, coma, y ahí nos da la explicación. ¿Cuáles son esos frutos de alabanza? Y dice, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, si lo unimos, por ejemplo, a este otro versículo precioso que te decía de Isaías 43:7, pues te das cuenta que fuimos creados para adorar y glorificar su precioso nombre y darlo a conocer. Porque si tú ves, por ejemplo, Isaías 43, si ves más adelante del versículo 7, dice, y quiero que sean mis testigos, yo los voy a juntar de todas partes donde andan esparcidos. Fueron esparcidos por su desobediencia, pero yo los voy a juntar otra vez, los voy a reunir y quiero que sean mis testigos. ¿De qué? De que yo soy el único Dios verdadero. Eso es lo que tenemos que propagar, mis hermanos, y ese es el objetivo de este canal. No se trata de tener conocimiento. Déjame decirte algo, si tu objetivo es tener conocimiento, no es el canal para ti, porque el propósito no es ese. No es mostrar conocimiento acerca de Dios, es conocerlo para tener una relación con Él y servirlo como Él se merece. Sabemos que nunca lo vamos a poder hacer, pero Él nos da las fuerzas, Él pone el deseo en nosotros para hacerlo. Y el que comenzó en nosotros la obra, habrá de terminarla. No sabemos cómo hacerlo, hay muchas imperfecciones en lo que hacemos. Dice la palabra que lo más vil, lo más necio escogió Dios en 1 Corintios, recordarás, dice lo más necio, lo más ignorante, ¿no? Lo vil, lo impío escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, bueno, pues gloria a Dios que aunque no sabemos hacerlo, presentamos su palabra y su palabra es verdad. Su palabra es la verdad absoluta. Y Él tiene la razón y Él es la verdad. Entonces, pues gloria a Dios por esa situación que nos permite compartir su precioso nombre para honra y gloria de Él mismo. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta otra cita que te comparto, Efesios 2:10, pues podemos observar lo que te estoy comentando, porque somos hechura suya. También nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados dentro en Cristo Jesús. Si observas lo que dice, por ejemplo, Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo que murió y vive por mí, ¿no? Entonces, observemos cuál es el propósito de haber sido creados, cuál es el propósito también de haber sido salvados, redimidos, regenerados, justificados, santificados, adorarlo y glorificarlo. Recuerdas que en otros videos te he compartido la unidad del propósito de la obra de nuestro Señor Jesús, la unidad del propósito de toda su obra, todo lo que Él hizo. Todo está supeditado a un solo propósito. ¿Cuál es? Que conozcamos su nombre para adorarlo y glorificarlo y cumplamos el objetivo que Él tenía como Elohim. Nos creó para Él. Fuimos creados por Él, pero para Él, para su honra y para su gloria. Creados, regreso al versículo 10 de Efesios 2, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Dice, para que anduviéramos en ellas. Y a lo mejor nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son esas obras? Porque Él hizo obras y creó toda su creación. ¿Ok? ¿Cuáles son esas obras? Bueno, pues vamos a ver que su creación entera le adora. Por favor, permíteme compartir contigo. Vamos otra vez a nuestra herramienta de Eastword y te comparto el Salmo 19. Seguramente lo conoces, por supuesto, ¿sale? Pero permíteme compartirlo contigo, los versículos del 1 al 6. Y vamos a ver cómo esta creación, que fue creada con un fin específico, ¿sí? Esta creación que fue creada con un fin específico,
tiene un propósito, el mismo propósito de Dios. Veamos a partir del versículo 1. Si te fijas, dice aquí, la ley del Señor es perfecta, ¿no? Es el título que se le pone. Vamos al versículo 1. Observa, los cielos, observa, ¿qué hacen los cielos? Describen detalladamente la gloria de Dios. Acuérdate que ya habíamos visto en otros videos que ya te he presentado, la gloria de Dios es su faz, su cara. ¿Quién es Él? Recordamos por ahí algunas citas, por ejemplo, Colosenses, que nos dice, en Jesús, en Cristo, habita corporalmente todo lo que Dios es, o sea, ese Elohim, ese Dios poderoso, todopoderoso del universo, que habla de una pluralidad, pero no porque sea dioses, sino porque es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Pastor de pastores, etcétera. Ese Dios todopoderoso se manifiesta en toda su gloria, y su gloria es su nombre. O sea, ¿cómo se nombra o se autodenomina Él? Y entonces empezamos a observar miles y miles y miles de atributos donde Él se manifiesta y se da a conocer con el propósito no que seamos agradecidos simplemente, y no estoy diciendo que no le agradezcamos, por supuesto, pero el propósito de Dios no es que le des las gracias, sino que lo adores y cumpla su propósito, porque fuimos creados, recuerda, para adorarlo. ¿Qué hacen los cielos? Describen, fíjate, describen, pero ¿cómo? Detalladamente. Permíteme, por favor, sombrearlo aquí. ¿Qué es lo que hacen? Describen, sí, pero ¿cómo? Detalladamente. O sea, no hacen una descripción somera, una descripción al ahí se va. No, detalladamente. ¿Qué es lo que describen? La gloria de Dios. O sea, ¿quién es Dios? ¿Qué hace el firmamento? Fíjate, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué hace un día a otro? Vierte profecía. ¿Qué hace una noche a la otra? Revela sabiduría. Estamos observando, pero hay algo más padre, más bonito, déjame decirlo así, con mucho respeto para la palabra de mi Señor. Dice, donde no hay lenguaje ni idioma, no hay lenguaje ni idioma, pero escucha, la voz de ellos no es para ser oída. Y puedes decir, ah, caray, ¿cómo? Sí, sí, es que no se trata de que hablen, sino con todo su ser están cumpliendo el primer mandamiento. ¿Te acuerdas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. A lo mejor me dices, el cielo no habla, el día no habla, no habla, pero con todo su ser, con todo cuanto es el día o la noche, los cielos, las montañas, están adorando y alabando y declarando detalladamente la gloria de Dios, su nombre, exaltándolo y glorificándolo. Por eso no nos interesa, a la luz de la palabra, si te fijas, la voz de ellos no es para ser oída. Pues no, es que no es para que, digamos, pues yo no escucho la voz. Es que no es para que tú la oigas. Los cielos no están ahí para que tú te admires y digas, wow, qué hermosura de atardecer, o qué hermosa aurora, o qué hermosa montaña, o qué hermoso se ve el cielo. Mi hermano, tú te puedes asombrar, pero piensa, ¿para qué está puesta ahí esa aurora, ese amanecer, ese atardecer, esa, no sé, lo que tú quieras, una ola gigantesca, el mar, una montaña, una cascada, un bosque, lo que tú te imagines de la naturaleza, hasta un animal, no sé, en toda su ferocidad, un león, un tigre, lo que quieras, una mariposa que dices, bueno, pues es un insecto, sí, pero en toda su belleza, sus colores, ¿para qué están? Para adorar con todo su ser, no con su voz nada más, con todo su ser a Dios. Observa, su línea salió por toda la tierra, sus palabras hasta los confines del cosmos. Y me vas a decir, pues no que no había voz, pues sí, exactamente, no es voz, pero observa, sus palabras salen hasta los confines del cosmos y en ellos puso tabernáculos para el sol, hasta los confines del sol, hasta los confines del cosmos, perdón. ¿Te das cuenta?
Ahí hay tabernáculo, o sea, tienda para el sol. Y este como esposo, ¿qué hace? Dice, sale de su alcoba y se alegra cual atleta corriendo la carrera. ¿Qué es lo que hace? De un extremo de los cielos es su salida y su órbita hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. El sol, brillando en toda su intensidad y dando su calor, está adorando con todo su ser, con todo cuanto es Él, está adorando a Dios. Y más padre todavía, está describiendo detalladamente la gloria de Dios. Te invito a reflexionar la próxima vez que veas la naturaleza, la hermosura de la naturaleza. No te quedes ahí. Adora a Dios. Dale las gracias a esa naturaleza y dile, gracias naturaleza, gracias creación, porque tú estás adorando con todo tu ser a nuestro Dios. Y reflexionemos, yo nada más con mi voz, o a lo mejor bato palmas y aplaudo y digo, guay, estoy adorando a Dios, pero ¿qué pasa con todo lo demás cuanto yo soy? Mi alma, mi mente, mi espíritu, mis manos, mis brazos, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi lengua, mi olfato, mi tacto. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Estoy adorando a Dios? Porque acuérdate que ese Elohim se relaciona con su creación y se relaciona ¿para qué? Pues se relaciona para ser adorado. Se relaciona para que describamos, acuérdate, detalladamente, detalle por detalle, su gloria, su nombre. Qué hermoso es cuando vamos a la palabra y empezamos a escuchar lo que Dios nos dice y observamos lo que Él tiene para nosotros, esas cosas grandes y ocultas que nadie conoce, que te he compartido ahí en los demás videos, donde hablamos de el taller, por ejemplo, la introducción al taller, los ejemplos prácticos. Revisa por favor esos videos para no desviarnos del tema que estamos tratando en este momento. Gloria a Dios por su precioso nombre. ¿Qué más podemos ver acerca de nuestro Señor Jesús, Elohim, el Creador todopoderoso del universo? Bueno, observemos esto. Elohim expresa la idea de su grandeza, expresa la idea de su gloria, su nombre, quién es Él, para dar existencia a todas las cosas. Y ya vimos ahí dos citas donde todo fue creado por Él, pero fue creado para Él. Y vimos ahí el Salmo, cómo su creación lo adora con todo su ser. Y nosotros que tenemos raciocinio, no lo hacemos, nada más usamos nuestra boca o tal vez nuestras palmas, pero no lo adoramos con todo nuestro ser. Para reflexionar. Estando la tierra en tinieblas, desordenada, vacía, ¿qué hizo Elohim? Creó la luz. Lo acabamos de ver ahí en el Génesis, ¿te acuerdas? El orden, la vida. Elohim es una palabra que se usa en la terminación hebrea, se va a utilizar para todos los nombres masculinos, pero en plural, porque también Elohim describe a los hombres. Por eso es el Señor de los señores. ¿Sale? Sin embargo, observemos algo. Siempre va acompañado de pronombres, verbos y adjetivos que están en singular. A lo mejor me vas a decir, no le entiendo. No te preocupes. No me interesa que entendamos esta situación. Te pongo aquí un ejemplo. Dice la palabra. Entonces dijo en singular, fíjate. Elohim está en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está en plural. Hagamos. Si te fijas, pero al principio dice, entonces dijo, no dice, entonces dijeron, y entonces decimos, sacaray, o sea, entonces Elohim no es plural, no es que sea dioses, no, lo que se está exaltando, ya te lo expliqué en otro video, lo que se está exaltando es que Él es el Dios de todos los dioses, es el Señor de todos los señores, es el Rey de todos los reyes.
Es el pastor de todos los pastores, o los que se dicen dioses o reyes, o no sé lo que sea. Dios no es que sea plural y que sean dioses. Hay un solo Dios, hay un solo nombre, perdón, hay un solo Señor, un solo Evangelio, una sola fe, una sola salvación, uno. Este Elohim, este Elohim es el Dios que guarda el pacto, es el Dios que se acuerda de nosotros en su amor y en su misericordia. Qué grandeza de nuestro Señor, qué grandeza. Y siendo el creador de todo el universo, pone su mirada en nosotros con el único propósito, recuerda, de que cumplamos su propósito. Porque nosotros pecamos y nos apartamos de su voluntad. Él nos creó para adorarlo, pero nosotros decidimos hacer lo que nosotros creemos más conveniente para nosotros y por eso estamos muertos espiritualmente. Para ello nos redime, nos salva, nos santifica, nos justifica, nos regresa al propósito original, que es, fuimos creados para adorarlo y para glorificarlo. Vamos a ver algunas citas donde se presenta precisamente a Elohim. Vamos a ver estas citas. Te pido que me acompañes de favor, te las dejo aquí y las vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Vamos a regresar a nuestra herramienta de Isword. Perdón, listo. Vamos a ubicarnos en Génesis 1, del 1 al 3. Vamos aquí al Génesis, capítulo 1, versículos 1 del 1 al 3. Fíjense bien. En principio, Elohim, que es Aleph Tav, acuérdate, primera y última letra del alefato, creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas, o sea, se movía. ¿Has visto cuando ciernen la harina o ciernen azúcar o ciernen, por ejemplo, arena para quitarle toda la gravilla, todo lo que nos sirve y que quede finita para afinar? Eso es lo que estaba haciendo el espíritu de Elohim sobre las aguas. Verso 3. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Creador, su palabra creadora. Es lo que se conoce como Dabar de Dios. El Dabar de Dios es el dicho y hecho. ¿Cómo? Bueno, cuando Dios dice hace, o Dios hace diciendo, o Dios dice y está hecho. Dijo luz y hubo luz. Dijo hombre y hubo hombre. Dijo cetáceos y hubo cetáceos. Dijo las lumbreras y hubo lumbreras. O sea, lo que él dice, el Dios creador, pero no perdamos de vista. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados por Él, pero fuimos creados para Él. Vamos al Salmo 68. Este salmo está padre, es un poquito largo. Perdón por aprovecharme de tu tiempo, pero creo que nos es muy claro lo que nos dice aquí la palabra. Déjame compartir. ¿Te acuerdas que te he dicho? Aquí tenemos la Biblia de este lado, luego los comentarios y acá diccionarios. Todos estos son diccionarios. En esta presentación de esta cejilla, mira, mostrar todas las ventanas, pero si nos vamos acá, nada más maximizamos la Biblia. ¿Sale? Ya te lo he presentado allí en otras versiones y aquí tenemos todo el salmo completo, como tú puedes ver. Observemos cómo Dios se relaciona con su creación. Fíjense, levántese Elohim y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia quienes lo aborrecen. Disípese como se disipa el humo, como la cera se derrite ante el fuego. Así perezcan los malvados ante la presencia de Elohim. Pero regocíjense los justos y sean exaltados ante Elohim. Sí, salten de alegría. Cantad a Elohim, cantad salmos
a su nombre. Observa cuál es el propósito de la creación. Observa, cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre. Espero que sea bien claro lo que nos está diciendo la palabra. Preparad camino al que cabalga las nubes. Ya, que es la contracción de Yahvé o la contracción del tetragramatón, las dos primeras letras, ya es su nombre. Regocijaos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, es Elohim en la morada de su santuario. Elohim que hace habitar en familia a los desamparados, que saca a los cautivos a prosperidad y los rebeldes quedan solos en la tierra seca. Oh Elohim, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto. La tierra tembló, los cielos diluviaron ante el Elohim del Sinaí, ante la presencia de Elohim, el Elohim de Israel. Y aquí hago una pausa. Observen el versículo 8, qué estaba haciendo la tierra, qué estaban haciendo los cielos, dándole la gloria a Dios, siendo lo que son. La tierra temblaba, los cielos diluviaban, y de esa manera estaban dando la gloria a Dios para que se manifestara el poder de Dios, la autoridad de Dios, que Él es el Elohim. Observa la segunda parte, ante la presencia de Elohim, que es lo que te estoy comentando. Ve lo que dice el verso 9. Una lluvia generosa derramaste, oh Elohim, tú reanimaste tu heredad exhausta, los de tu grey han habitado en ella, en tu bondad, oh Elohim, has provisto al pobre. Adonai daba palabra, este es otro atributo que ya te he compartido, es el Señor, recordarás, ya está por ahí en los videos, si quieres consultarlo. Dice, Adonai daba palabra y una multitud anuncia la noticia. Reyes y ejércitos huyen precipitadamente y la que se queda en casa reparte despojos. Mientras dormís entre los apriscos, las alas de la paloma se cubren de plata y el oro refulge en sus plumas. Cuando el Shaddai, ¿te acuerdas? Es el Dios que te fortalece, el Dios que en medio de la prueba te fortalece. Recordemos eso, tengámoslo presente. ¿Sale, vale? Dice, cuando el Shaddai desbarataba a los reyes, hizo caer nieve en Salmón. El Shaddai no es el Dios que nada más te fortalece y hace que te pares cuando estás debilitado. Tiene un propósito. Te fortalece para que, no es para que sigas parado, déjame decirlo así, es para que estando parado lo sigas adorando aún en medio de la prueba. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces usamos este atributo de El Shaddai para que me fortalezca y yo tenga fuerzas y pueda seguir adelante con mi vida. Sí, pero olvidamos el propósito de Dios. Sigo adelante con mi vida porque ahora mi vida le pertenece y ahora vivo para Él. ¿Estamos comprendiendo? Verso 15. Monte de Elohim es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué, oh montes altos, miráis con envidia al monte que Elohim escogió para su morada? Ciertamente Yahvé habitará en él para siempre. Observa esto, ¿eh? Los montes tienen celos del monte Sinaí, donde vive nuestro Dios, donde se posaba nuestro Dios, y no es porque no sea omnisciente y esté en todas partes. Él se posaba ahí, su presencia, su nombre estaba ahí. ¿Por qué? Pues no lo sé, y la verdad no me interesaría saberlo con todo respeto. El chiste es que él se posaba ahí, pero no nos perdamos en estas elucubraciones de saber por qué. Se posaba ahí y hay un propósito, manifestarse a su pueblo, revelarse a su pueblo para que lo reconozcan y lo adoren y lo glorifiquen. Eso es lo que verdaderamente nos tiene que importar. Verso 17. Los carros de Elohim son miriadas y millares y millares. Adonai avanza entre ellos desde el Sinaí al santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos. Oh, ya, Elohim, bendito seas Adonai. Día tras día lleva nuestra carga el Dios de nuestra salvación. Jael,
es otro de los atributos, acuérdate, es para nosotros Dios Salvador. De Yahvé Adonai es el liberador de la muerte. Ciertamente Elohim herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que ufano se pasea entre sus pecados. Adonai ha dicho, de Basán los haré volver de las honduras del mar, para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Aparece tu cortejo, Elohim, el cortejo de mi Dios, y rey hacia el santuario. Los cantores van delante, los músicos detrás, en medio de doncellas que tocan panderetas. ¿Qué van haciendo? Observa el verso 26. Bendecid a Elohim en las congregaciones, a Yahvé, los que sois del estirpe de Israel. Bendigamos su nombre, no solamente le cantemos en la congregación, mis hermanos. Y no está diciendo esto aquí que nada más en la congregación se cante, no, dice, bendecid a Elohim en las congregaciones, a Elohim los que sois del estirpe de Israel, no solamente ahí, acuérdate, es con todo tu ser como el sol, desde que sales de tu casa hasta que regresas, en todo tu camino, en todo tu trayecto, en donde estés, en donde reposes, en donde vayas de vacaciones. Ahí acaudilla Benjamín, el más pequeño, a los príncipes de Judá con su multitud, a los príncipes de Zabulón, a los príncipes de Neftalí. Elohim ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Elohim, lo que has hecho por nosotros. A causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te traerán tributo. Reprende las bestias de las cañadas, la manada de toros, con los becerros de los pueblos que pisotean las pisas de plata. Esparce a las naciones que se complacen en la guerra. Príncipes vendrán de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos a Elohim. Oh reinos de la tierra, cantad a Elohim, cantad salmos a Adonai. ¿Cuál es el propósito de todo lo que hizo Dios con su pueblo de Israel? ¿Te estás dando cuenta? Versos 31 y 32. Para que todas las naciones vayan, dice, vendrán de Egipto. ¿A dónde? Pues a la tierra de Elohim, al Sinaí, donde está él, a su morada santa. Etiopía se apresurará a extender sus manos. No solamente Egipto, también Etiopía. Y luego dice, reinos de la tierra, todos. ¿Qué van a hacer? Cantad a Elohim, cantadle qué? Salmos, alabanzas, al que cabalga sobre los cielos, de los cielos, que son desde la antigüedad. Mirad, él emite su voz, su poderosa voz. Reconoced el poder de Elohim. Sea sobre Israel su magnificencia y su poder en los cielos. Oh Elohim, tú eres formidable desde tus santuarios. El Dios de Israel es quien da vigor y poder a su pueblo. Bendito sea Elohim. Pero entendamos algo, el Dios que nos fortalece, el Shaddai, no pierdas de vista para qué. Te lo sombreo aquí, por favor. Para que todas las naciones, principalmente vamos a quedarnos con ¿sí? No porque sea más importante o porque yo lo quiera elegir. Ahí está el mensaje, obsérvalo. Que todos los reinos de la tierra, le canten a este Elohim, Dios Todopoderoso del universo, que es Jesús. Ese es el objetivo. No hay otro. No hay otro, mis amados hermanos. Vamos a continuar con las citas que veíamos. Marcos 13, 19. Permíteme regresar aquí a estas ventanas. Marcos 13 y observa. Porque aquellos días serán una tribulación tal cual no ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni jamás la habrá. A lo mejor me dices, ya no está hablando del Creador. Sí, fíjate, desde el principio de la creación que Dios hizo, nos habla de una gran tribulación en el final de los tiempos. No nos vamos a meter con eso ahorita. Solamente estamos exaltando que Dios hizo toda la creación, manifestando que también en el Nuevo Testamento se reconoce que Dios hizo toda la creación. Ya vimos quién es ese creador y a lo mejor decimos, bueno, no es muy claro porque ahí habla de Dios. Bueno, vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Tú ya te sabes estos versículos, los has visto.
Vamos a ver el versículo 1, dice, en el principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. Y vamos a observar qué más dice. Este estaba en el principio ante Dios, todo existió por él y sin él nada de cuanto existe existió. Es el Logos. ¿Quién es el Logos? El Verbo, Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dice, pues no solamente dice estaba ante Dios, Dios era el Logos. Observa esto, Dios era el Logos. Y luego dice, todo existió por Él. Él lo creó todo. Y sin Él, dice, nada de cuanto existe existió. Entonces aquí nos deja bien claro que el Logos es el creador de todo. Vamos al versículo 10, fíjate, estaba en el mundo y el mundo se hizo por Él, pero el mundo no lo conoció. Estaba en el mundo. ¿Y qué pasa? Dice, el mundo se hizo por Él. ¿Pero qué hace el mundo? Pues no lo conoce. Y te digo una cosa bien, bien triste. No lo conoce porque no lo predicamos. No predicamos su nombre. A lo mejor me dices, pues es que yo predico la palabra. Mi hermano, no es lo mismo predicar la palabra, porque en la palabra hay muchas cosas. Y a lo mejor predicamos doctrinas y predicas bien padre. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Predicas bien padre la salvación de Dios y das toda la descripción, pero no dices que Dios es la salvación, que Jesús es la salvación. Yo te invitaría a que analices tus predicaciones, tus testimonios, tus discipulados y observes si estás diciendo que Jesús es o simplemente te dedicas a decir, Jesús hizo. Te vuelvo a repetir hasta el cansancio. Dios se llama yo soy el que soy, no yo soy el que hago. Seamos conscientes de esta situación. Para eso Dios nos ha dado su Santo Espíritu, para que entendamos y discernamos. Quiero adoradores en espíritu y en verdad. Y Romanos dice, culto racional, que entiendan lo que están haciendo. Vamos a Colosenses 1:15 al 17, otra cita, pero súper tremenda. Colosenses 1:15 al 17. Y no digo que las anteriores no sean tremendas, toda la palabra de Dios es acrisolada, es preciosa, pero esta cita, observen, vean, o sea, trae bat, así de plano, fíjense. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y observen el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En dónde? Observen, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Pero no solamente ahí, fíjense, tronos, dominios, principados, potestades, ya la habíamos visto esta cita, todas las cosas han sido creadas por Él, acuérdate, y para Él. No hay otro objetivo. Por Él y para Él. Verso 17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Alguien puede refutar, contradecir lo que dice aquí la palabra, que Jesús es el creador de todo cuanto existe? Que Jesús es ese Elohim que aparece en Génesis 1, porque ya vimos en Juan 1 también que estaba en el principio, que el Logos es Dios y que Él creó todo cuanto existe. Vamos a Hebreos, Hebreos también en el capítulo 1, vamos a Hebreos capítulo 1 y fíjense el versículo 3, listo. Quien siendo el resplandor de su gloria, bueno, si te fijas desde el 2, está hablando del Hijo,
¿sí? O sea, de Jesús, de nuestro Señor Jesús, dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y observa, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sí? Él está sustentando absolutamente todo cuanto existe. No solamente lo creó, lo sustenta. Me vas a decir, bueno, pero aquí no dice que lo creó, que, bueno, vamos a, más adelante, ¿sí? Habla de los ángeles, etcétera. No es porque no sea importante, pero no es el tema que estamos tratando ahorita. Pero dice, mira, tu Señor en un principio, ¿qué hizo? Fundó la tierra. Y no vas a decir que está hablando de Dios Padre. Ve lo que dice el contexto y de quién está hablando. Por ejemplo, aquí, respecto al Hijo, ve en el versículo 8, dice tu trono, Dios. ¿Cómo le dice al Hijo? Tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Y luego dice, amaste la justicia, ¿sí? Y luego que dice, tu Señor en un principio fundaste la tierra. Se está hablando del Hijo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Y qué más dice? Y los cielos son obra de tus manos. Sigue hablando del Hijo. Ellos perecerán, pero tú, ¿qué dice? Permaneces. Todos se desgastarán como una vestidura, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Recuerdan eso? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Mis hermanos, espero que la palabra de nuestro Dios sea muy clara en esto que estamos compartiendo acerca de este atributo de nuestro Señor Jesús, compartiéndolo, compartiéndolo simplemente como lo muestra la palabra, compartiéndolo como el Elohim, el Creador Todopoderoso. Este es nuestro Señor Jesús, Elohim, el Creador Todopoderoso. Gracias nuevamente por acompañarnos y que Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente para honra y gloria de su precioso nombre. Bendiciones.